Dios les bendiga, mis amados hermanos, y agradecemos al Señor primeramente y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por estar en esta noche para escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. El tema de esta noche va a estar titulado, como bien lo había dicho nuestro hermano Jesús, mansedumbre para con todos. Esta es una serie que la hemos titulado de esta manera y bueno, pues es la número 2. Y volvemos a recordar del libro de Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito, capítulo 3, versículo 2. Dice la escritura de esta manera, leo, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. En la lección anterior, hermanos, tenemos que recordar que al leer inmediatamente el versículo, el apóstol Pablo está dando una instrucción a Tito. Y Tito, a su vez, tenía que dar esta misma instrucción a la iglesia, y lo cual también notamos en el versículo 1, cuando el apóstol le dice, recuérdales, dice en el verso 1 del capítulo 3, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, cuando el apóstol está diciendo recuérdales aquí, la pregunta es, ¿qué es lo que tenía que recordarles? Bueno, tenía que recordarles al pueblo, ¿verdad? Que se sujetaran a los gobernantes, que se sujetaran a las autoridades, que las obedecieran y que estuvieran dispuestos a toda buena obra. A ellos también, a ellos se les dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, es decir, que no busquen problemas, que no sean peleoneros, sino que ellos tenían que ser amables, tenían que mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Y es una vergüenza y qué lástima, ¿verdad? Pero a veces somos los cristianos los que muchas veces difamamos, ¿verdad? Somos los cristianos los que no tenemos ni mostramos mansedumbre para con todos los hombres. Y es por eso que aquí la escritura es clara. Tenemos que recordarles entonces que parte del oficio de los ministros del Evangelio es recordar la palabra de Dios al pueblo, recalcando, recordando las verdades divinas, las instrucciones que el mismo Dios ha dejado en su palabra. Si esas instrucciones que el Señor nos ha dado a través de las Escrituras. Así que hermanos, a ellos y a nosotros el apóstol nos dice, recuérdales. ¿Por qué? Porque recordar lo que antes el Señor nos ha dicho, y es porque muchas veces es que el olvido, especialmente en estos asuntos, en los asuntos espirituales, es una de las debilidades que hemos visto en la naturaleza humana. Por tanto, es más por nuestra debilidad que es necesario que recordemos esta verdad. Así que Tito tenía que recordarles a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y ahora Dios nos recuerda a nosotros dos asuntos, y uno de ellos es que tenemos que estar sujetos a las autoridades, pero también que tenemos que tener un buen trato hacia nuestro prójimo. Entonces es parte de nuestro deber, de nuestro quehacer, hacer estas cosas. Además, por ejemplo, consideramos que a la luz de las verdades encerradas aquí, tenemos que entender que el fundamento, la base de donde se levantan precisamente estas enseñanzas para los cristianos, estos deberes cristianos, se hallan aquí en la palabra de Dios. Están encerradas en Tito capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Así que hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando, tenemos que ser poseídos, ¿verdad?, por una buena motivación, ¿sí? Y esa motivación, de acuerdo a las Escrituras, es que estemos dispuestos a toda buena obra.
se tiene que hallar una disposición en la vida del cristiano, en la vida del ser humano, dispuestos a toda buena obra. De otro modo, lo que la Escritura nos está diciendo es que las buenas obras empiezan en el corazón, en el hombre interior, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a estar estudiando este punto, ¿sí? Tenemos que entender que hay ocasiones que tenemos que callar, tenemos que sujetar aquellos impulsos naturales, mundanos, carnales, antes de que brote el fruto espiritual. Así que tenemos que tener esa buena disposición de hacer lo bueno, el bien delante de nuestro Dios. Y eso, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, va a ser, en este caso, que esta idea, de acuerdo a las Escrituras, estos mandamientos, los podamos llevar a cabo. El versículo 2 dice de esta manera, Tito capítulo 3, versículo 2, y a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El versículo 2 se trata de una exhortación en dos partes. Una parte es negativa y la otra es positiva. Dice la Escritura que a nadie difamen, que no sean pendencieros, de manera que la negativa está compuesta de dos exhortaciones negativas, que a nadie difamen. En pocas palabras, un control santo de la lengua sobre los pensamientos, también sobre el corazón, pero también, hermanos y hermanas, sobre las manos, que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Sí? Aquí encontramos, por supuesto, como lo dijimos hace 8 días, dos virtudes, que es la amabilidad y también la mansedumbre, de la cual ya hablamos. También hemos visto la manera de ejercerla o de practicarla, que es mostrándola, en pocas palabras, teniéndola abiertamente proclamándola, ¿verdad? En otras palabras, que si hay alguien que es cristiano, tiene que esforzarse, no simplemente decir que es cristiano, lo cual tiene que estar incluido, ¿verdad?, en el trato a nuestro prójimo. Tenemos que mostrar, es decir, que el cristiano, con sus hechos, con su amabilidad y con mansedumbre, él muestra, ¿verdad?, a todos. Y eso es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿A quiénes vamos a mostrar? Bueno, la Biblia dice a todos los hombres, a los amigos, ¿sí?, a los enemigos, al tío, a la tía, al nieto, a la nieta, al hijo, al vecino, al extraño, al superior, al inferior, al igual que al que nunca conocemos. Dice la Escritura, mostrando una mansedumbre, ¿sí?, pero para con todos los hombres. Hermanos, la mansedumbre cristiana es de lo que vamos a estar hablando en estos últimos días, ¿sí? Vamos a hablar, ¿verdad?, por lo tanto, ¿qué es la mansedumbre cristiana? ¿Sí? Vamos a hablar en cuanto al amor, que esto debe de ser el primer orden en carácter de todo, ya sea hombre, mujer, ¿sí?, que dice que ama, que profesa ser del Señor Jesucristo. Debemos agregar también que no solamente tiene que ser un rasgo externo, sino también es un estado del alma, es algo interior. La madre de la mansedumbre es la humildad. La mansedumbre es cuando un hombre o una mujer haya un descanso, haya una paz que solamente la da el Señor, la paz interior que tanto necesitamos y que tanto buscamos, y donde surge, donde se levanta y donde crece el verdadero gozo cristiano. Vamos a ver entonces, en primer lugar,
la etimología de la palabra. También vamos a tratar de ver el significado de esta gracia. Vamos a estar viendo en estos estudios su procedencia, pero también su operación y también nuestro deber. Así que empecemos, hermanos, considerando la etimología de la palabra mansedumbre. Cuando hablamos de la palabra etimología, estamos hablando de una palabra que se compone de dos, que es etimos, que significa raíz, y cuando estamos hablando de logos, que significa palabra. Así que cuando nosotros estamos diciendo la etimología de la palabra mansedumbre, estamos diciendo de dónde viene esta expresión, de dónde viene esta idea, cuál es la raíz de esta palabra. Entonces, vamos a hablar de dónde viene la palabra manso. Y la palabra manso viene de la palabra mano esere, ¿sí? Que significa acostumbrarse a la mano. Su referencia es una palabra compuesta por man y sucede, en este caso se refiere a la sumisión del esclavo a su dueño, que es mano esere, ¿sí? En aquel tiempo los dueños hablaban, pero a través no tan solo de las señas, sino también a veces con la mano. Ellos con la mano expresaban cuando el esclavo él quería que viniera hacia él o quería que se fuera, bueno, lo hacía a través de la mano. Y el esclavo, ¿verdad? Tenía que estar la vista puesta en la posición de las manos o del gesto, ¿sí? Ese es el lenguaje, ¿sí? Que la mano estaba prácticamente ordenando lo que el esclavo tenía que obedecer. Entonces, en la mano del dueño se obedecía a la seña de su mano. Ahora, ¿de dónde viene la palabra manso? O viene la palabra nuestra que estamos estudiando, que es la palabra mansedumbre. Y la palabra mansedumbre significa permanecer. Permanecer, la pregunta es ¿en quién? Bueno, es permanecer en uno mismo. Hay ocasiones, ¿verdad?, que hay personas que a lo mejor a alguien no nos agrada tanto y tiene de pronto algo contrario a nuestros sentimientos, y que ese individuo muchas veces hace que en ocasiones te turbes y que en algunos casos no sepas qué hacer. En algunos casos muchas personas dicen, me hace que me salga de mis canales. Papá decía, como yo se los mencioné hace 8 días, se salga uno de sus casillas. En pocas palabras, que hacen que pierdan el dominio propio. También a veces se pierde el juicio. Uno no permanece en sí mismo. De manera que cuando hablamos de la palabra manso, ¿sí?, estamos hablando de algo donde nosotros tenemos que hacer caso a la voz de nuestro dueño, al mando de nuestro dueño, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra manso, viene de permanecer en Cristo, en uno mismo, ¿sí? El manso es suave, es una condición interna, esa condición suave, tranquila, de paz, permanece y se hace externa hacia cualquier persona que nos rodea. En el griego se usa la palabra matok, que significa dulzura, suavidad de carácter. Así que cuando hablamos de manso, ¿sí?, estamos refiriéndonos no solamente a una persona tranquila, sino a una persona de fácil carácter, ¿sí? Yo, por ejemplo, escuchando a nuestro hermano Jesús Muñoz, yo no sé si a mí solamente me pasa, pero yo escucho su voz de una manera muy suave, muy tranquila, ¿verdad? De un suave carácter. O sea, para mí
¿verdad? Yo lo escucho de esa manera, ¿sí? Quizás, ¿verdad? En su hogar, quizás en su familia, quizás los que más lo conozcan, pues sepan un poquito más de él. Pero lo que nosotros escuchamos es que es de un suave carácter, que tiene control sobre él mismo. Así que cuando hablamos de esta palabra, de la raíz de esta palabra, tenemos que entenderla, ¿verdad? Que esa raíz significa precisamente un hombre de suave carácter, que sabe controlarse, es dueño de sí mismo, permanece en control. Ahora, vayamos al significado de esta gracia. En general, esta virtud significa suavidad, sí es verdad, de facilidad carácter. Pero quiero decirles algo, hermanos, que esta facilidad de carácter, esta suavidad, muchas veces puede ser negativa o puede ser positiva. Estamos hablando en términos generales. La mansedumbre, el significado de mansedumbre en términos generales, puede ser o negativa o positiva. Hermanos, vamos a hablar de la mansedumbre negativa. La mansedumbre negativa es cuando se tiene facilidad, sí, una facilidad de carácter, pero facilidad más que nada para ceder, para mostrar esa facilidad a lo malo, a lo carnal, a lo mundano. Y vamos a ver en esta noche un ejemplo. Vamos a darnos cuenta de la mansedumbre negativa. Así que vayamos en primer lugar allá en el libro de Segunda de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas, y vamos a leer el capítulo, vamos a leer primero Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al versículo 20. Libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6 al versículo 20. Y ya después nos pasamos al libro de las Crónicas de los Reyes. Dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 14. Dice así: entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares a ellos, ellos te servirán para siempre. Y vean lo que dice el versículo 8, ¿sí? Ya una vez que el rey Roboam, hijo de Salomón, dice la palabra del Señor que fue y pidió consejo, pero pidió consejo a los ancianos. Y dice la Escritura, pero él dejó el consejo de los ancianos. Le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habrían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así hablarás: el menor de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Verso 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam,
según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó más con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Aquí vemos, hermanos, prácticamente un hombre que pidió consejo, dice, de los ancianos. ¿Sí? Él era un hombre, ¿verdad?, criado con un hombre sabio, un hombre que realmente gobernó al pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue y pidió consejo, pero dice que en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, que por su madurez, por su tiempo que llevaban en esta tierra, por su experiencia, ellos sabían cómo llevar mejor esta situación con el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que entonces, ¿verdad?, este hombre fue y consultó también a los jóvenes. Y quiero mencionarles algo, porque el libro de Segunda de Crónicas, y es el que vamos a leer, vamos a darnos cuenta cuál era el carácter. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo era su carácter de este hombre. Dice el versículo 7: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. La versión de Reina Valera actualizada y otras versiones quizás lo dicen de otro modo. Dice que con él se agruparon hombres siniestros, perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, pues él era joven e inseguro de corazón, y no se mantuvo fuerte ante ellos. En pocas palabras, él era manso, es decir, era de suave carácter, pero para lo malo. Era un hombre de suave carácter, ¿sí?, pero para escuchar los consejos de los malos. El consejo, ¿verdad?, que escuchó es de hombres jóvenes que lo hicieron cambiar, ¿sí?, que lo hicieron hacer lo malo. Eso es lo que dice el texto. Hermanos, en la juventud se cometen muchos errores por falta de inmadurez y por falta de experiencia. Fácilmente los jóvenes, aún dentro de la iglesia, aún muchas veces los jóvenes que ya tienen años, digámoslo así, ya no son tan jóvenes, ¿verdad? Aún los adultos fácilmente son seducidos, son mansos, pero para la mundanalidad, no para las cosas de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de la mansedumbre negativa, es mansedumbre negativa cuando un hombre, cuando una mujer es de fácil carácter para empezar a hacer las cosas de este mundo, que para hacer las cosas divinas, las cosas que nos manda el Señor. Y esto se ve con mucha frecuencia, hermanos, en mujeres, en hombres jóvenes, fácil, por ejemplo, en seguir la corriente de este mundo. Entonces es mansedumbre negativa para las cosas de este mundo. Se acomoda, por ejemplo, el joven, la joven se acomoda a su ropa,
a la corriente, a la moda humana, de la carnalidad, de la maldad. Entonces, nosotros necesitamos entender esa parte. Ahora, muchas veces, cuando vemos esto, estamos viendo entonces que a veces a las hermanas, a los hermanos, se les hace muy difícil vestirse como hijas de Sara, ¿sí? Y no solamente a las mujeres jóvenes, también a las mujeres maduras, ¿sí? También a los hombres, ¿sí? Hay hermanos, por ejemplo, ¿verdad?, que para ellos es muy fácil quedarse a trabajar en su trabajo durante más tiempo buscando dinero, las cosas de este mundo, pero se les hace difícil programar su tiempo para estar aquí, en el tiempo, por ejemplo, de oración, los días lunes, los días martes, quizás los miércoles, los viernes o los días que tenemos de servicios de adoración en la semana. Esto, hermanos, es mansedumbre negativa, ¿sí? Ahora, si hablamos de esto, estamos hablando también de aquellos, poniendo un ejemplo de los animales domesticados. Por ejemplo, un caballo domesticado que ha sido entrenado para obedecer a la palabra de mando, que ha aprendido a responder a las riendas, es diferente a un caballo salvaje que está descontrolado. Un caballo salvaje puede causar grandes daños, ¿verdad? Pero si es domesticado, esa energía puede ser aprovechada y utilizada productivamente. Así que cuando hablamos de la mansedumbre, tiene que ser un rasgo en la vida de un cristiano, pero mansedumbre positiva, mansedumbre para hacer lo bueno. No es solo poder bajo control, sino el poder bajo el control de Dios. Así que para un cristiano, la mansedumbre consiste en darle todo a Dios y estar completamente a su disposición, ¿sí? A no descontrolarse como un caballo salvaje, sino a entender que él ha sido domesticado, que ha sido entrenado para obedecer a la palabra de su amo, que es la palabra de nuestro Dios, que ha aprendido a responder cuando se nos jala la rienda. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Tito, recuérdales, porque es muy fácil olvidar lo que tenemos que recordar y recordar lo que tenemos que olvidar. Entonces, mis hermanos y hermanas, tenemos que aprender a que a nadie difamemos, a que no seamos peleoneros, que no nos tengamos, ¿verdad?, por qué estar peleando, ¿sí? Que no busquemos pleito, sino todo lo contrario. Tenemos que mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Por ejemplo, hay muchas veces situaciones que tenemos que ver dentro de la iglesia, que a veces estamos entrenando a nuestros hijos para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para hacer lo correcto, a ser amables, a mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, a ser dueños de sí mismo, a estar bajo control, pero el control de parte de Dios. Así que, hermanos, cuando hablamos de la mansedumbre, praus, por ejemplo, significa mansedumbre, ¿sí? Es un adjetivo que designa a una persona cuando esta persona es una persona mansa, como en las bienaventuranzas, ahí de Mateo capítulo 5, versículo 4, que el Señor dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra por heredad. También tenemos que entender
que es una virtud, y esa virtud es de Jesús. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si hablamos de Mateo capítulo 21, versículo 5, dice: decid, hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En pocas palabras, lo vemos prácticamente en nuestro Señor Jesucristo, como Él nos muestra y nos dice que podemos aprender de Él, ¿sí? Tenemos entonces, para que nosotros seamos hombres y mujeres que tengan ese control, esa parte de obedecer a la palabra de mando de parte de Dios, para no ser como salvajes, hombres y mujeres descontrolados que podemos causar grandes daños, tenemos que ir a Cristo. Acuérdense, hermanas, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 4, ¿sí? La mansedumbre forma parte del atavío de las mujeres cristianas, ¿sí? La mansedumbre forma parte del atavío de las mujeres cristianas. Dice Primera de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, el del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que, hermanos y hermanas, la mansedumbre o humildad nace del corazón y no se expresa como un atributo autoconferido, sino por el testimonio. La mansedumbre sirve para traer paz, reposo, amonestar y perdonar. Se alcanza solamente bajo la soberanía de Dios y es un fruto del Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia nos enseña claramente que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Es una de las características del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es como hablar precisamente qué característica, por ejemplo, tiene una naranja. Una naranja puede ser una naranja amarilla. Otra de sus características es que tiene cáscara, que es dulce, puede ser también amarga, y de la misma manera cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Esto solamente se alcanza bajo el Espíritu, bajo la soberanía de Dios. Y esto es lo que hemos hablado en esta noche. Hermanos, hemos hablado acerca de mansedumbre para con todos. Y este es el estudio número 2. Dios les bendiga.